Hermano, quiero invitarles a que me acompañen en sus Biblias al libro de Daniel. Hemos llegado por la gracia del Señor al final de este libro. Daniel capítulo 12. Y hoy estaremos leyendo desde el versículo 5 hasta el final. Daniel capítulo 12, versos del 5 hasta el final. Dice así la escritura. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitada el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Vamos a orar. Soberano Dios, te damos gracias por la mañana, Señor. Gracias por habernos dado la voz para cantar las verdades de tu palabra. Verdades maravillosas, profundas, que nos llenan de alegría y de esperanza, Señor. Verdades que exaltan y glorifican tu nombre. Queremos pedir ahora de manera especial por este tiempo de predicación, Señor. Padre, habla a tu iglesia. Que tu iglesia pueda conocerte un poco más hoy. Que tu iglesia sea edificada. Sea movida a vivir para ti en medio de este mundo caído y corrompido. Y que tu nombre, Dios, tu nombre sea exaltado y glorificado. En nombre de Jesús. Amén. Imagínate por un momento que pudieras conocer algo de tu futuro. ¿Qué te gustaría saber? Como seres humanos que somos, con un conocimiento finito, el saber sobre nuestro futuro a veces nos despierta cierta curiosidad, ¿no es así? Así que si tú tuvieras esa oportunidad de conocer sobre tu futuro, ¿qué quisieras conocer? Quizás alguno de ustedes se está preguntando: ¿cuándo tendré un trabajo que me permita vivir de manera desahogada a mí y a mi familia? Quizás te preguntes: ¿con quién me casaré? Esta es la pregunta del soltero o de la soltera, la pregunta común cuando se le pregunta acerca del futuro. Quizás estás pensando en tu mente: ¿cuándo tendré hijos? Y los que ya tenemos hijos, quizás nos estamos preguntando: ¿se convertirán en el Señor? Quizás estás pensando en la situación que estás viviendo. La situación del país cambiará o seguirá yendo en decadencia. Quizás estás pensando en un familiar o amigo que conoces, a quien amas y estimas grandemente, pero tiene una enfermedad terminal. Estás pensando en qué ocurrirá con él. Quizás te preguntes: ¿cómo moriré? ¿Sufriré? ¿O moriré con un sueño profundo? Mis hermanos, la incapacidad que tenemos como seres humanos de conocer sobre el futuro muchas veces nos despierta inseguridades e inquietudes. Es por eso que a veces vemos a muchas personas viendo a aquellos que supuestamente pueden predecir el futuro. Como seres humanos que somos, no podemos conocer más allá de nuestras narices. Es por eso que no saber lo que nos ocurrirá dentro de una hora nos llena de temor en ocasiones, porque se levanta este desconocimiento como un enemigo ante el cual temblamos de miedo. No sé qué me va a pasar dentro de una hora. Por eso que tú ves a muchos hoy buscando conocer sobre el mañana. Y eso no solo es un deseo en aquellos que no conocen a Dios.
También nosotros los creyentes a veces luchamos con ese deseo de conocer qué nos depara el mañana. En el texto que acabamos de leer vemos a un hombre de Dios, a Daniel, el profeta de Dios, también con ese deseo. Porque si hay algo que vemos en este pasaje es que Daniel pregunta, ¿cuándo culminarán estas cosas? ¿Cuándo será el fin de estas cosas, Señor? Y es por eso que en primer lugar, los versículos del 5 al 8, tú y yo lo que vamos a ver es lo que nosotros queremos saber. Daniel quería saber algo. Y es comúnmente un deseo natural de nosotros querer saber sobre el futuro. Así que Daniel tenía ese deseo intrínseco de querer saber qué ocurrirá con el pueblo de Dios mañana. Pero recordemos que Daniel ahora en el capítulo 12 continúa en una visión. Recuerden, en el capítulo 10, Daniel estaba orillando un río, el río Tidekelo, más conocido como el río Tigris. Él ha estado en esa orilla, tiene una visión de un ángel que viene vestido de lino fino, que le trae un mensaje de parte de Dios. Ese ángel le ha dicho a Daniel que va a haber grandes conflictos y guerras entre los reyes del norte y los reyes del sur. El pueblo de Dios va a estar en medio de esos conflictos y por ello va a sufrir mucho. Pero el ángel le sigue diciendo a Daniel en el capítulo 12, versículo 1, que llegará un tiempo final donde habrá una angustia cual nunca ha existido y el pueblo de Dios pasará por medio de ella. Pero ahora Daniel continúa en ese estado de visión. Y ahora él ve a dos seres angelicales, uno a cada orilla del río, y uno de esos seres le pregunta al ángel vestido de lino, versículo 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Este ser angelical también pregunta cuándo será el fin de estas maravillas. ¿Cuáles son estas maravillas? Son las maravillas que se han descrito en el capítulo 11 y capítulo 12 del 1 al 4. Así que ellos quieren saber cuándo culminarán todas las cosas que se han predicho con respecto al pueblo de Dios. Sin embargo, dice el versículo 8 que Daniel, ¿qué le pasa? No entiende. Aunque el ser angelical da una respuesta, dice el versículo 8 que Daniel no llega a entender dicha respuesta. Pero antes de que el ser angelical vestido de lino fino dé la respuesta, dice el versículo 7 que hace un juramento. Comúnmente cuando usted, no sé si usted ha estado en un jurado, yo no puedo estar en un jurado, pero quizás lo he visto en película, cuando alguien va a presentar juramento, ¿qué hace? Levanta una mano, jura y lo pone frente a un libro o una Biblia que está delante de sus ojos. Pero es interesante porque este ser angelical en el versículo 7 levanta sus dos manos al cielo. El juramento que va a hacer es extremadamente solemne. Pero también la solemnidad de este juramento está basada en por quién este ser angelical jura. Y es porque vive por los siglos, por Dios. Por lo tanto, lo que este ser angelical va a decir de respuesta a las preguntas que se le han hecho en este pasaje es algo que seguramente se va a cumplir. Luego de jurar, el ángel da la respuesta. Y le dice a aquel ser angelical y a Daniel que también pregunta. El ser angelical pregunta en el versículo 6, Daniel pregunta en el versículo 8. Y ellos, los dos, quieren saber cuándo será el fin de estas cosas o maravillas. Se refieren a lo mismo. Así que el ser angelical jura y después de haber jurado da la respuesta. Y le dice que será por tiempos y medio tiempo. Y esta manera de definir el tiempo ya se ha usado en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo del 25 adelante, se dice que al final de los tiempos se levantará el anticristo, que es el cuerno pequeño. Dice que blasfemará en contra de Dios y hará guerra por un tiempo, tiempos y medio tiempo contra los santos del Altísimo y los quebrantará. Para un judío, el 7 significa perfección. Y con respecto al tiempo, significa un periodo completo. Como estuvo enseñando el pastor Rubén, Dios creó la tierra ¿en cuántos días? En 7. Es decir, Dios creó la tierra en un tiempo completo, en un periodo de tiempo completo. Así que tiempos y tiempo y medio no es más que 3 veces y medio, que es la mitad de 7. Por lo cual lo que el ángel está diciendo es que esas maravillas que van a ocurrir al final, ese tiempo de angustia al final de los tiempos que experimentará el pueblo de Dios, no será extenso. Lo que el ángel está diciendo es que será relativamente corto. De igual modo, es decir, el sufrimiento que nosotros experimentamos en esta tierra, como hemos estado cantando, es un sufrimiento, mis hermanos, que no es comparable con la gloria venidera que se ha de manifestar. Este sufrimiento que experimentamos ahora y que la Biblia habla que la iglesia experimentará al final, que será aún mayor, no es eterno. Es corto, mis hermanos. Pero el ángel no solo habla de tiempo en este pasaje.
El ángel también habla de la dispersión del poder del pueblo de Dios. Y si usted lo lee en otra versión, dice la destrucción del pueblo de Dios. ¿Podrá ser el pueblo de Dios destruido? Indiscutiblemente no. Dios no va a permitir que su iglesia, su pueblo se extinga sobre la faz de la tierra. ¿Pero qué quiere decir el ángel con eso? ¿Qué es lo que quiere el ángel darnos a entender? Ya nos ha dicho que el tiempo de sufrimiento del pueblo de Dios será corto, pero ¿qué significa que el poder del pueblo de Dios será disperso? Y la idea, mis hermanos, es que en los tiempos finales, el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia, que lleguemos a esos tiempos finales, experimentaremos tanta angustia, tanta persecución, tantos momentos difíciles, que la iglesia parecerá que se va a extinguir de sobre la tierra. Pero no va a pasar así. De modo que es evidente que tú y yo tenemos que entender que el pueblo de Dios en los tiempos finales no podrá sostenerse en pie por sí mismo. La guerra que se levantará contra el pueblo de Dios será tan terrible y angustiante que el pueblo de Dios no se va a poder sostener por sí mismo. Dios tiene que intervenir para sostener a su pueblo. En su poder Dios nos va a preservar. Pero a pesar de que el ángel le ha dado toda esta respuesta a Daniel, dice el versículo 8, ¿qué pasa con Daniel? No entiendo. Hermanos míos, sobre los eventos finales, sobre los eventos que se han escrito en la Biblia sobre los tiempos finales, es mucho lo que se habla. Si usted se sienta a leer comentarios escritos sobre estos pocos versículos que acabamos de leer, del 5 al 12, usted se va a encontrar miles y miles de páginas escritas sobre estos textos. Es mucho lo que se ha escrito. Y como Daniel, muchos no tienen la certeza de qué significa todos estos detalles con respecto al tiempo, tiempos y medio tiempo y la dispersión del poder del pueblo de Dios. Pero basado en toda la revelación bíblica, basado en todo lo que se ha escrito en las escrituras, tú y yo podemos entender con respecto al tiempo, que Jesús dijo, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿cuáles días? Los días del tiempo final. Los del tiempo, tiempo y medio tiempo. Si esos días donde el pueblo de Dios experimentará gran angustia no fueran acortados, nadie sería salvo, dice Jesús. Pero por causa de los escogidos, por causa del pueblo de Dios, de la iglesia, aquellos días serán acortados, dice Jesús. Esto debe movernos a ti y a mí a ser agradecidos por Dios. Porque tú y yo no merecemos ser librados de la angustia. Tú y yo no merecemos ser librados de los tiempos difíciles que se vienen. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor que tiene para con su pueblo, Él ha querido que ese tiempo de angustia final que experimenta la iglesia sea corto. Pero también la revelación bíblica. Toda la Biblia nos enseña un poco más acerca de la dispersión del poder del pueblo de Dios. Dice, para cuando llegamos a Apocalipsis 13, dice la Biblia que Satanás, en un último intento, reunirá a todos sus súbditos y hará guerra contra la iglesia del Señor. Ese es su último intento. Y su guerra será tan intensa, tan ferviente, tan grande, que pasará algo que puede sorprendernos. Y es que el pueblo de Dios casi se va a extinguir sobre la tierra. Pero Dios va a intervenir, porque Dios ama a su iglesia. Y no va a permitir que su iglesia sea extinta sobre este mundo. Así que, hermanos, no te puedo negar que cuando yo leo el libro de Daniel, una de las cosas que me pasa es que constantemente me surgen dudas con respecto a todo lo que este libro narra con respecto al tiempo final. ¿Qué serán esas visiones? ¿Qué serán esos símbolos? Tenemos una idea, pero no tenemos la certeza de qué significa. Muchos de nosotros queremos saber con exactitud qué significan los símbolos y señales que vemos al final del libro de Daniel, especialmente a partir del capítulo 7. Pero cuenta una leyenda que un día hubo una gran batalla. Esta lucha se conoció como la batalla de Cana. Y esta lucha se desarrolló, es una leyenda, se desarrolló entre el ejército del rey Arturo y el ejército del general Mordred. Cuando ellos iban al campo de batalla, la guerra era inminente. Pero el rey Arturo, que era muy astuto, muy inteligente, quiso negociar la paz. Así que le dijo a sus soldados, especialmente a su general, quédense escondidos aquí en el bosque, que yo voy a ir a negociar la paz. Pero, y esta fue la directiva que les dejó, si ustedes ven que las espadas de los enemigos permanecen envainadas, hemos logrado la paz. No entraremos en guerra.
Pero si ustedes notan que una de las espadas de los enemigos se desenvaina, entonces prepárense y láncense al campo de batalla porque estamos en guerra. Arturo fue y se encontró con Modred, su general enemigo contrario a él, pariente de él según la leyenda, y conversaron por largo tiempo y lograron conciliar la paz. Hubo negociación de paz. Así que después de haber hablado, Arturo montaba en su caballo, gira para regresar a su ejército y dar la buena noticia. Pero en ese momento, en las primeras filas del ejército enemigo, se deslizó una serpiente. Y un soldado enemigo sacó su espada para matar a la serpiente. Y el general de Arturo, que estaba entre el bosque escondido, mirando atentamente todo lo que estaba pasando, vio la espada desenvainada y se lanzó al campo de batalla. Lo que ocurrió fue un desastre. El ejército del rey Arturo perdió. Y Arturo también perdió su vida. Lamentablemente, mis hermanos, el general de Arturo interpretó mal la señal de la espada desenvainada. Igualmente nos puede pasar a nosotros cuando interpretamos mal las señales que se nos muestran en el libro de Daniel. Muchas veces nos lanzamos a tratar de interpretar con exactitud todo lo que el libro de Daniel habla a través de símbolos y señales. Y ojo, no quiero decir con esto que no estudie de manera minuciosa y concienzuda la palabra de Dios, pero a veces nos pasa que nos entretenemos en entender las señales y los símbolos y nos perdemos verdades gloriosas de Dios y de su pueblo que son útiles y edificantes para nuestra vida. Así que te animo a que estudies el libro de Daniel, pero que no te pierdas con las señales y los símbolos, sino más bien que vean las verdades gloriosas que nos muestran acerca de Dios y de su pueblo, que son edificantes para ti y para mí. Ahora, sin embargo, Daniel, que no entiende, no va a permanecer en desconocimiento. Porque ahora en los versículos del 9 al 13, nosotros vamos a ver que el ángel le dice al profeta lo que él necesita saber. Daniel quería saber algo, pero el ángel le va a decir al profeta lo que él necesita saber. Es por eso que del versículo 9 al 13 tú y yo vamos a ver lo que nosotros necesitamos saber. La respuesta que Daniel recibe en el versículo 9 para mí siempre es chocante. El ángel le dice, anda Daniel. Es decir, el ángel le dice, Daniel, continúa con tu vida normal, porque estas cosas que se te han revelado tú tienes que escribir son para el futuro. Daniel, no te corresponde a ti entender a profundidad todas las cosas que se han revelado para tiempos futuros. Aún así, Dios es un Dios misericordioso y no deja a su pueblo en total ignorancia. Es por eso que en el versículo 10 se le va a decir a Daniel lo que él debe saber, lo que él necesita saber. En los tiempos finales, cuando lleguen esos días de gran angustia para el pueblo de Dios, habrá un resultado positivo dentro de nosotros. Y el versículo 10 dice cuál es el resultado positivo. Dice el versículo 10 que muchos serán emblanquecidos, limpiados, purificados. Como oro, dice la Biblia que es probada nuestra fe. ¿Y el oro con qué es refinado? Con fuego. De igual modo, nuestra fe va a ser refinada con el fuego de pruebas, de angustias, de momentos difíciles que se avecinan, mis hermanos. Es nuestra fe probada de esa manera. Y después de esos días, dice la Biblia que el pueblo de Dios, cara, disfrutará de su presencia. Cuando pasemos por ese tiempo final de angustia, dice la Biblia que el pueblo de Dios va a entrar en su presencia y disfrutar de él para siempre. Por tanto, el sufrimiento para la iglesia, el sufrimiento que tú puedas estar experimentando de manera particular, te prepara para disfrutar de la presencia inminente de tu Señor. Aunque parezca inconcebible para nuestra mente humana, para la mente de Dios el sufrimiento es un instrumento usado para purificar y limpiar a su pueblo. Pero los que no forman parte de la iglesia de Dios, ¿tú sabes qué pasa? Dice el versículo 10, que andan impíamente de un lado a otro. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y es lo que estamos viendo en el mundo. El hombre impío engaña a otro y él mismo es engañado por otros. Pero la iglesia que permanece fiel al Señor sufre persecución, sufre angustia. Nosotros los creyentes que queremos vivir de manera piadosa, también sufrimos por causa del Señor. Hermanos míos, aún así, miren los sufrimientos y angustias que vivimos a diario como un obrar santificador del Espíritu de Dios en tu vida. Eso es lo que debemos saber. Y si aprendemos a mirar desde arriba,
Si tú y yo aprendemos a mirar desde la perspectiva divina, vamos a ver que muchas veces las angustias que vivimos en esta tierra, los traumas amargos de la vida, los conflictos que experimentamos de nuestros amigos, de nuestros familiares, las angustias que sufrimos por causa de luchar con nuestro pecado, no son más que momentos usados por Dios para santificarnos. Pero creo que en estos versos hay algo más que tú y yo debemos saber. Mis hermanos, Daniel no escogió ir al exilio. ¿Daniel quería ir al exilio? Yo creo que no. Fue Dios quien llevó a Daniel y a sus amigos al exilio, como dice Daniel. Daniel no escogió vivir bajo gobiernos tiranos y abusadores que no le interesaba para nada el pueblo de Dios. Fue Dios quien llevó a su pueblo a vivir en el exilio bajo gobiernos corruptos y paganos. Y nos sube la pregunta, ¿por qué Dios hace eso con su pueblo? ¿Por qué Dios obra así con su iglesia, con su pueblo? La explicación más sencilla que le puedo dar a esta profunda pregunta es que las pruebas que nos sobrevienen como creyentes nacen del trono de Dios. Escuchate, mi hermano. La prueba o la angustia que tú y yo estemos viviendo nace del trono de Dios. Recuerden, no es el diablo el que llevó a Daniel y a sus amigos al exilio. Tampoco Daniel fue al exilio como resultado del fatalismo, de un futuro incierto o un destino ciego. Si algo tú y yo podemos ver es que fue Dios quien movió todas las cosas para que Daniel y sus amigos fueran al exilio. Si algo tú y yo podemos ver en la vida de Daniel es que esta estaba en las manos de Dios y Dios estaba controlando todo en la vida de su siervo y de su profeta. De igual modo, tú y yo no solo debemos saber, sino también vivir la extraordinaria verdad que nosotros los cristianos estamos en las manos de un Dios lleno de sabiduría, lleno de bondad, lleno de gracia, lleno de misericordia por su pueblo. Nuestras vidas son sostenidas por un Dios todopoderoso que controla cada detalle de esta historia y de esta creación para la gloria de su nombre y para el beneficio de su pueblo. Así que mi hermano, mi hermana, si ahora mismo tú estás en medio de angustia, si ahora mismo tú estás pasando por pruebas, ya sean pequeñas o grandes, intermitentes o constantes, quiero decirte algo. Dios ha determinado que tú pases por esa prueba. No te sobrevino porque tú eres más espiritual que nadie, sino porque Dios ha determinado que tú pases por ese momento de angustia o de prueba. Es Dios quien te ha metido en el medio de esa tormenta y lo ha hecho con un propósito sabio y bueno, aunque ahora tú no lo puedes entender. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Y no habla, Dios no nos habla. Pero que no podamos entenderlo no significa que nos desconcertemos y nos alejemos de Dios. No, mi hermano. Si tú no puedes entender la angustia que estás viviendo, la prueba que estás experimentando, debe llevarte a confiar y acercarte más a tu Dios. A un Dios que tú sabes que es amoroso, misericordioso y que busca siempre hacer el bien para ti. No lo entenderemos, ¿ok? Pero confiamos en que Dios que controla mi vida y que controla tu vida lo está haciendo todo para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Es por eso que Dios ha permitido ahora que el ángel siga dando detalles a Daniel. Detalles que son necesarios para el conocimiento del pueblo de Dios. El versículo 11 ahora nos habla de la abominación desoladora, algo de lo que ya hemos estado hablando en los capítulos anteriores. En el capítulo 11 se habla de esta abominación desoladora que se levanta en los últimos tiempos. Ya hubo un levantamiento anticipado de esta abominación desoladora por los días de Antíoco Epífanes, quien hizo que la adoración a Dios en su templo cesara. Antíoco Epífanes levantó una estatua a Zeus, esta es la abominación desoladora, sobre el altar del sacrificio a Dios en el templo, logrando así que Dios no fuera adorado por su pueblo en el templo que había sido levantado, elegido para adorar al Señor. Pero Antíoco Epífanes solo prefiguraba lo que iba a pasar al final, porque al final de los tiempos se va a levantar alguien peor que este rey, que en la Biblia describe como el anticristo, el hombre de pecado. Él va a obrar para estorbar la adoración pública y continua del pueblo de Dios. Él va a hacer todas las cosas porque no tolera a Dios ni a su pueblo y va a hacer todo lo que esté en sus manos para impedir que lo adoremos. Como el anticristo.
El inicuo, como se le llama en la Biblia, no tolera a Dios. En los tiempos finales hará todo lo posible para impedir que la iglesia honre a Dios. Pero dice el versículo 12 que hay una bienaventuranza. Bienaventurado el que espera. Y esta bienaventuranza está ligada estrechamente con el sufrimiento y la angustia que vamos a vivir ahora y en los tiempos finales. Es decir, el cristiano en esos tiempos finales que espera en Dios, que espera en medio de la angustia y el sufrimiento, va a ser un hombre bienaventurado. La idea es que el pueblo de Dios espera, persevera en Dios en el tiempo de angustia y sufrimiento. Y yo sé que aquí ahora se comienza a hablar de días, 2000 no sé cuántos días, 3000 no sé cuántos días, y todo esto en realidad nosotros a veces nos desconcerta porque no sabemos qué significa todo eso, pero el punto de lo que Daniel nos quiere mostrar al final de su libro es que en el tiempo final, en medio de la angustia, el pueblo de Dios persevera. Muchos han tratado de discernir qué significan esta cantidad de días. Y si lees acerca de eso, te vas a sentir abrumado, porque muchos tienen ideas diferentes y nadie se pone de acuerdo. Pero el punto es que al final de los tiempos, la iglesia va a perseverar. La iglesia va a ser bienaventurada porque se va a mantener fiel al Señor. Y Jesús nos recuerda, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos a toda la gente por causa de mi nombre. Muchos van a tropezar y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mis hermanos, Daniel es un ejemplo de esto. Daniel es un hombre bienaventurado. ¿Por qué? Porque él ha estado en el exilio y ha esperado en Dios. Él ha perseverado en medio de la angustia que produce el exilio. Aquellos que leerían en el futuro inmediato a Daniel, el libro de Daniel, iban a darse cuenta que el tiempo de tribulación es también un tiempo de bendición. ¿Por qué? Porque purifica el camino. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el que espera y persevera en el Señor es bienaventurado. Hoy nosotros no solo tenemos las palabras del libro de Daniel, sino también tenemos las palabras de Jesús, las cuales dan un matiz y una mayor profundidad a las palabras de Daniel. Por tanto, es nuestro deber esforzarnos en conocer más acerca de lo que Dios ha revelado para nosotros respecto a los tiempos finales. En conocer que nuestra fe va a ser probada constantemente. En conocer que en medio de la tribulación es el llamado del creyente a perseverar, a mantenerse constante en su fe, aunque la angustia continúe aumentando. Y si perseveras así, si perseveras hasta el final, no solo vas a ser bienaventurado, también como dijo Jesús, vas a ser salvo. Pero también tenemos que traer a nuestra memoria una parábola hermosa de Jesús. La parábola que Jesús habló de aquel señor que se va de viaje y deja a sus siervos al encargado de atender la administración de la casa. Ese señor se tarda en venir, pero dice Jesús, bienaventurado aquel siervo cuando su señor vuelva le haya haciendo así. De modo que nuestra perseverancia hasta el fin de los tiempos, mis hermanos, se expresa en estar ocupados y haciendo lo que Jesús demanda de cada uno de sus siervos. Y Daniel es un excelente ejemplo de eso. ¿Sabe por qué? Porque Daniel se mantuvo puro y limpio, como dice el capítulo 1, cuando fue llevado al exilio. No se contaminó con ninguno. Por eso fue un hombre bienaventurado, porque estaba haciendo lo que Dios le mandaba de él. Daniel, mis hermanos, en medio del fuego de prueba, cuando su fe estaba siendo probada, cuando se le estaba acechando para ver a quién oraba, y se le capturó porque estaba orando a Dios, su fe fue probada. Y él fue un hombre bienaventurado porque fue echado en el foso de los leones, mas Dios le libró. Daniel fue un hombre bienaventurado en el exilio. ¿Sabes por qué? Porque perseveró en ser un fiel mensajero de Dios. Mis hermanos, si tú lees el libro de Daniel, te suelto que leas capítulo 2, 4 y 5, tú te vas a dar cuenta que los mensajes que Daniel tenía que traerle a los monarcas eran mensajes fuertes. Eran mensajes que le podrían cortar la cabeza. Pero Daniel no diluyó el mensaje. Daniel fue un predicador fiel del mensaje que Dios le encomendó para los reyes poderosos en aquel día. Pero Daniel también fue un hombre bienaventurado porque hizo lo que el Señor le mandó, escribió ese libro. El libro que hoy nosotros tenemos con su nombre. De igual modo, tú y yo seremos bienaventurados si hacemos lo que sabemos que debemos hacer. Lo que debemos hacer y sabemos está contenido. Así que, mis hermanos,
No podemos saber con exactitud qué quieren decir los símbolos que vemos en el libro de Daniel, pero sí podemos saber con exactitud lo que tú y yo como creyentes debemos hacer. Debemos, como Daniel, mantenernos puros, limpios, no contaminarnos con las cosas del mundo que para nada nos santifican. Debemos, como Daniel, cuando nuestra fe está siendo aprobada, perseverar. Debemos, como Daniel, para ser bienaventurados, mantenernos predicando fielmente el Evangelio a otros, a los perdidos, a aquellos que no conocen a Dios. Eso es lo que sabemos y eso es lo que debemos hacer. Así que mi pregunta para ti es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás tú como siervo o sierva de Dios haciendo lo que sabes que debes hacer mientras esperas que tu Señor Jesucristo regrese? ¿O solo estás siendo un oidor y un conocedor, pero para nada un hacedor? Ahora bien, mis hermanos, en su soberanía, Dios quiso que Daniel supiera algo más. Y Dios le dijo a Daniel que él iba a morir. Versículo 3. Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás. La idea es que Daniel iba a morir. El Señor le ha dado a Daniel y a través del profeta nos ha dejado a nosotros suficiente información respecto al futuro. Al conocer sobre la victoria final de Dios sobre el mal, al conocer este versículo 13, que es uno de los versículos más claros que habla del Antiguo Testamento acerca de la resurrección de los muertos, Daniel se iba a sentir alentado. Y como Daniel, hoy nosotros también, al saber que al final de los tiempos la muerte no se enseñoreará de la iglesia. La muerte no podrá dominar al creyente. El creyente al final de los tiempos va a resucitar. Pero Daniel ya es un hombre viejo. Tiene más de 80 años en este pasaje. Así que él ha corrido su carrera como siervo y profeta y ha permanecido fiel. Daniel ha trabajado buscando el bienestar del pueblo de Dios en todo tiempo. Toda su vida ha estado dedicada a orar y a buscar el bien de su pueblo. Toda su vida ha estado buscando el mensaje de Dios para transmitirlo a su pueblo. Pero ahora el ángel le dice, Daniel, ya te toca partir. Tú vas a llegar hasta el fin y vas a reposar. En otras palabras, Daniel deja el futuro por el cual has estado preguntando en las manos de tu soberano Señor. Deja lo que quieres saber en las manos de Dios. Y al final, Daniel, tú solamente te pasará algo extraordinario. Y vas a levantarte de los muertos y vas a encontrarte con tu Señor. De igual manera, mis hermanos, esa promesa se ha cumplido. Porque Dios ha prometido levantar a su pueblo de entre los muertos al final de los tiempos. Y el anticipo de esa promesa fue Cristo, quien dijo que iba a morir, quien iba a dar su vida y la iba a volver a tomar. Y nosotros miramos la historia y vemos a Cristo en la cruz muriendo, literalmente muriendo por nuestros pecados. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos para justificarnos y quebrar de sobre nosotros el poder de la muerte. Y la promesa de la vida eterna, mis hermanos, aún sigue vigente hoy. Aún sigue en pie para todos aquellos que creemos y para todos aquellos que aún no han creído. La promesa de la vida eterna todavía está vigente hoy. Porque Jesús dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me vea a mí, que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y qué más. Y yo le resucite en el día postrero. Y el apóstol Pablo nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Yo sé, mis hermanos, que como iglesia, como creyentes en particular, nos desanimamos cuando miramos hacia el horizonte y vemos que las cosas van de mal en peor. Pero, con lo que ya sabemos, con la promesa de la vida eterna, tú y yo ahora podemos mirar por encima del sol y llenarnos de esperanza. Porque como Daniel, tú y yo sabemos, y esto es lo que debemos saber, que al final de los tiempos nosotros recibiremos la vida eterna que Jesús nos ha prometido. Pero quiero darte otra buena noticia. No hay que esperar al final de los tiempos para probar la vida eterna. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, escucharte eso, hoy, mis hermanos. No tendríamos que esperar al final de los tiempos para disfrutar de la vida eterna. El cristiano que cree en Jesús como su Señor y Salvador, hoy goza la seguridad de que ya tiene la vida eterna. No por méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo.
Y hoy tú y yo sabemos que nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios en los cielos y que un día volverá. Pero si tú y yo no estamos vivos cuando el Señor regrese, tú y yo tenemos la seguridad de que Él nos levantará a los muertos. No vamos a permanecer dominados por la muerte. Al final de los tiempos, el Señor resucitará a todos los creyentes para disfrutar de Él para siempre. Mi pregunta es, ¿tienes tú esa certeza? ¿Tienes tú esa seguridad de que si te toca partir hoy de este mundo, o de que si Cristo viene hoy, tú serás, como dice la carta a los Tesalonicenses, la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, y te levantarás en el aire para recibir a tu Señor? ¿O tú serás como aquellos que serán alejados de Él para perdición y condenación eterna? ¿Tienes tú la certeza de la vida eterna? Concluyo, mis hermanos. Yo sé que como seres humanos a veces queremos saber qué nos depara el futuro. Pero a veces ese deseo de conocer qué pasará mañana es tan fuerte que pasamos por alto lo que ya sabemos y debemos hacer. Y lo que ya sabemos y debemos hacer se nos ha estado revelando a través de todo el libro de Daniel. Mis hermanos, yo sé que en el libro de Daniel hay verdades maravillosas y profundas que traspasan el umbral de nuestro conocimiento y comprensión. Yo sé que verdades ahí que por mucho que indaguemos no vamos a llegar a una profunda comprensión de ellas. Pero lo que sabemos y debemos vivir se nos ha estado revelando a través de todo el libro de Daniel. Y es esta sencilla verdad. El soberano Dios le dará vida eterna a su pueblo que persevere hasta el fin. Esa es la verdad que todo el libro de Daniel nos enseña una y otra vez. Nuestro Dios, el soberano Señor, le dará vida eterna a su pueblo que persevere hasta el fin. Vamos a ver. Dios nuestro, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos, Señor, en medio de la angustia y del sufrimiento que podamos estar experimentando como tu iglesia, cual sabemos que nos toca vivir en esta tierra, Señor, no es comparable con el disfrute de tu gloria, el cual será por toda la eternidad. Solamente ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en los cielos, a poner nuestra mirada, Señor, en ti, para poder pasar de manera más ligera estos sufrimientos y agonías que nos tocan experimentar ahora. Añorando, Señor, el deseo de estar en tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.